Hola mis estimados hermanos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente una alegría poder saludarles a cada uno y desear muchas bendiciones en este tiempo, en este bello tiempo de invierno, donde hemos tenido mucha agua, mucha bendición acumulada, y al parecer acumulada por muchos años, de manera que hoy día está fluyendo con la cantidad, no sé todavía si estamos en los niveles normales, pero eh, hemos tenido una suficiente agua y también acumulación de nieve, y eso es muy bueno. Un saludo afectuoso para cada uno de ustedes. Y queremos iniciar este tiempo de estudio de la palabra, este tiempo de cántico también al Señor, donde estamos estudiando esto que está ahí presente en el fondo de pantalla, donde vamos a retomar y a volver a considerar la justificación nuestra por medio de la fe. Pero esta vez vamos a tomarla desde las consecuencias o los efectos inmediatos que produce esta justificación. Pero sin embargo, quiero invitarles también a cantar antes de iniciar este tiempo del estudio de la palabra del Señor. Así que vamos, cantemos con alegría, porque es un festejo, sobre todo cuando reconocemos que somos justificados por gracia y no por los méritos que nosotros intentemos conseguir, porque la verdad son nulos y son nada. Hay un himno que dice: roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí. Vamos, les invito a cantar. Muy bien, ¿cómo estuvo ese cántico? ¿Cómo estuvo esa alabanza? ¿Cómo estuvo ese himno? ¿Ya? Ese himno de adoración, ese himno de reconocimiento de este nuestro Dios, en que le decimos que Él es roca de la eternidad, que fuiste abierta tú por mí, sé mi escondedero fiel, paz encuentro solo en ti, rico limpio manantial en el cual lavado fui. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Nada que yo haga, ningún esfuerzo que yo asuma va a ser posible que justifique mis pecados. Mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. No hay mejor lugar donde estar escondidos, donde estar guarecidos,
si no es en Cristo Jesús. Y vamos a estudiar sobre los cambios inmediatos y permanentes de la justificación. De esa justificación, de eso inmerecido, pero que Jesucristo nos justifica ante el Padre, habiendo sido Él el que entregó su vida. Entonces, Él es el que presenta a cada uno de nosotros ante el Padre esa justificación. El texto clave del día de hoy es el que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 32, versículo 2, donde dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichosos aquellos. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. No culpar no significa que no hayamos cometido pecados. Es que Dios no reconoce el pecado cuando estamos enfilados o estamos tras la senda de nuestro Salvador. La idea central de la lección de hoy es que la causa básica de la justificación es el perdón de los pecados, el cual solo se obtiene por la fe en la obra redentora de Jesucristo. O sea, no hay más alternativas. Por alguna razón, o por esta gran razón, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Por lo tanto, se obtiene la justificación solo por la fe en la obra de redención de nuestro Salvador. Dos van a ser las divisiones que vamos a considerar en este pasaje que estudiaremos en el libro de Romanos capítulo 5, del versículo 1 al versículo 21 de este libro, es decir, todo el capítulo 5 de Romanos. La primera parte es cambios que tienen lugar inmediatamente en los justificados, es decir, si hemos llegado a establecer esta relación grata o esta relación profunda con Dios a través de Jesucristo, deben haber cambios, deben haber formas distintas. No podemos seguir siendo como fuimos. Y segundo, como consecuencia, también, o como cambios que nosotros llegamos a tener y a obtener, producto de la justificación, es provisiones que duran permanentemente en los justificados. Va a haber provisión de parte de Dios que no van a ser sustituidas, ni eliminadas, ni acabadas, ni terminadas, ni finalizadas, ni nada. Son permanentes. Así que, creámosle, nuestro Dios opera de esa manera. Bueno, vamos primero a los cambios que tienen lugar inmediatamente en los justificados. En el libro de Romanos capítulo 1, capítulo 5, versículo 1, inmediatamente nos dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, justificados por la fe, lo primero que se establece en nosotros y entre Dios y nosotros, los hombres, el hombre arrepentido, el hombre que es justificado producto de su confesión de pecados, es que se establece esta relación de paz. Ya no existe este distanciamiento entre el hombre y Dios. Ya no existe este rechazo de parte del hombre hacia Dios. Y Dios mismo está alegre y dichoso porque ha recuperado a uno de sus hijos. O ha hecho hijo a uno que no lo era. Se establece entonces una relación de paz. Y cuando estamos en paz con nuestro Dios,
esa paz se extrovierte en la vida cotidiana. Hermano mío, un hombre y una mujer que son hijos del Señor no pueden ser hombres y mujeres regañones. No pueden ser hombres y mujeres negativos, que todo lo encuentren mal, que no hay nada positivo. Eso habla de no tener paz en el corazón. Eso habla de que la relación con el que provee la paz no es la correcta, no es la debida. Por lo tanto, es necesario analizar aquella situación y revisarla para que podamos tener, para que se pueda evidenciar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En realidad, uno no la entiende. ¿Por qué en el momento y tal vez a ustedes, mi hermano, le ha pasado? ¿Por qué en el momento donde hay más aflicción, más tensión, hasta desesperación, podría haber por qué? ¿Por qué usted no ha caído en eso? Porque la paz de Dios, esta paz que se establece y que se establece en el hombre producto del ser justificados ante Dios, esta paz no es posible entenderla, porque viene de Dios, pero existe y la podemos vivir. El que ha sido justificado manifiesta una actitud de agradecimiento al Señor por el perdón y disfruta de una paz duradera, mi estimado hermano y hermana. Este tercer estudio basado en la carta a los romanos es realmente una proclamación de victoria para los que han sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Sí, proclamamos victoria porque sí, hemos sido justificados y la paz de Dios está en nosotros, porque Él es paz. Aquí el apóstol Pablo presenta los múltiples beneficios de esta obra que procede de Dios, los cuales pueden ser enumerados, sí, claro, y celebrados con profundo agradecimiento por las misericordias de Dios. Antes del perdón y la justificación, el pecador no solo estaba destituido, según estudiábamos, ¿cierto?, en la lección anterior, por cuanto todos pecaron, entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. Antes del perdón y la justificación, entonces, el pecador no solo está destituido de la gloria de Dios, sino que también es enemigo suyo. Y aquí vuelvo a reiterar. Dios siente ira con el pecador. Dios siente ira con el pecador que no se arrepiente. Está dispuesto a entregar todo su amor, pero con aquel que definitivamente no quiere, aún le espera hasta las últimas consecuencias. Testigos a través de la palabra del Señor somos cuando hemos visto que en la cruz del Calvario nuestro Señor perdonó a aquel que estaba a su lado y reconoció que Él era, que quien estaba siendo crucificado injustamente era el Hijo de Dios. Fue Jesús, hermanos, quien obró nuestra reconciliación por medio de su muerte intercesora, y lo logró cuando éramos enemigos de Dios. Dios mostró aún en esas circunstancias su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Jesús, Cristo, murió por nosotros. Este gran amor de Dios debiera ser la motivación del creyente para responder en obediencia y consagración al Señor. La reconciliación que ha producido la paz que ahora tenemos con Dios nos ha dado entrada a la gracia en la cual hoy día estamos
firmes, con la certeza y seguridad que provienen de creer que en esta gracia podemos enfrentar las vicisitudes que la vida nos ofrece sin desmayar, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tanto todo cuanto hemos visto en el libro de Romanos se podría resumir en las siguientes declaraciones. El hombre se corrompió con el pecado y quedó bajo condenación. Sí, el hombre se corrompió con el pecado y de ahí en adelante estaba condenado, y condenado a muerte, y a muerte definitiva. Sin embargo, Dios proveyó en Cristo los medios para esa justificación de la que hemos estado hablando. Ahora el apóstol inicia una nueva sección en que la explica cómo debe vivir todo aquel que ha sido justificado por la fe. El que está en Cristo ha pasado de muerte a vida. Esto significa que ya no está bajo el imperio de la muerte, sino bajo el dominio de la justicia de Dios. Si alguien es libre del pecado, la muerte y la ira de Dios, y está cubierto por justicia. Ya no es enemigo de Dios. Si alguien es libre del pecado, la muerte y la ira de Dios, y está cubierto por la justicia de Cristo, ya no es enemigo de Dios, sino que ha sido reconciliado con Él. Esto le permite vivir en paz con Dios. Pablo establece categóricamente que esta paz no es el resultado de lo que el hombre haya hecho por sí mismo. El fundamento de esta paz con Dios es el sacrificio vicario de Cristo. La justicia de Dios demanda la muerte del pecador, y Dios descargó sobre él toda su ira. ¿Se fija? La ira de Dios estaba sobre el hombre pecador, no sobre el pecado. El pecado es una cuestión que no tiene vida en sí. Nosotros la transformamos en vida cuando nosotros la asumimos como práctica. Por lo tanto, el pecado no es parte de lo que aira a Dios, sino el que practica el pecado, que es el hombre. Cuando ya el hombre ha dejado de ser enemigo de Dios y ha pasado a ser hijo de Dios, entonces la paz de Dios se establece y se radica en este hombre. Esto le permite vivir en paz con Dios. Pablo establece categóricamente que esta paz no es el resultado de lo que el hombre haya hecho por sí mismo. El fundamento de esta paz es Cristo. Es el sacrificio de Cristo. La justicia de Dios demandaba la muerte. La paz con Dios no se limita a una sensación de calma y tranquilidad mental o emocional. Esto está incluido, pero la paz de la que Pablo habla aquí tiene un significado mucho más profundo. Es la comunión que existe entre el hombre perdonado y su Dios satisfecho. Como se dice al final del versículo 1,
esa relación de paz con Dios solo se logra por medio de Jesucristo. El versículo 2 nos plantea, para ir al segundo punto del número 1, se consigue franca entrada a la gracia salvadora. Y el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso indica ese punto B, el versículo 5. Perdón, el versículo 2 del capítulo 5. Y ahí agrega que entre los resultados de la justificación en el creyente se debe señalar que tanto la gracia de Dios como la paz que Él provee son elementos inseparables. Estas combinaciones están siempre presentes en la teología que Pablo enseña. Es decir, paz y gracia de Dios. Paz y gracia de Dios. Combinación perfecta, no lo olvide. En su saludo a la iglesia de Roma dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Señor, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La justificación es un estado judicial, por medio del cual se consigue la entrada a la gracia salvadora. Esa entrada concedida a los que han sido perdonados hace que estos de inmediato pasen a ocupar un lugar de amistad y de comunión con Dios. ¡Qué maravilloso eso! Ya no somos advenedizos, ya no somos ajenos, somos de Dios. Estar en gracia con Dios es lo opuesto a estar bajo la ira de Dios. El contraste es aún más evidente cuando Pablo menciona esta gracia junto con la gloria de Dios. De eso somos parte ahora, de la gloria de Dios. Dios quiere gloriarse a través de nosotros y nosotros debemos glorificarle y obedecerle para que ese plan de Dios se cumpla en nosotros. En el antiguo orden, Dios había declarado que todos están destituidos de la gloria de Dios. Sí, todos están destituidos. En el capítulo 3, versículo 23 de Romanos nos dice aquello. Ahora declara que el creyente justificado puede regocijarse en la gloria de Dios, aun cuando en este tiempo presente esto sea solo una esperanza, por cuanto la plena manifestación de la gloria de Dios en su reino aún no se ha manifestado. En un lenguaje paulino podemos decir que es evidente que la nueva vida en Cristo es al mismo tiempo presente y futura. La esperanza del cristiano está centrada en la plena manifestación de la gloria de Dios que ha de venir. Sin embargo, tal esperanza no está basada en algo incierto, sino en la plena certidumbre de la promesa divina. Esta firme convicción es lo que permite que el cristiano se regocije en la esperanza de la gloria de Dios. Se consigue franca entrada a la gracia salvadora. Contamos con ella a partir del momento en que somos justificados. La letra C nos ayuda a entender que se da una abundante cosecha de frutos espirituales. Fíjese usted que los cambios que vamos teniendo en nuestra vida como creyentes, como personas justificadas. Primero, se establece una relación de paz
con Dios en Cristo. Después, la palabra a través del versículo 2 del capítulo 5 de Romanos, Pablo nos dice que se consigue entonces una franca entrada a la gracia salvadora. Es decir, vamos a tener acceso a esa gracia, a ese regalo, a esa atención maravillosa, gratuita de parte de Dios. Y vamos al punto 3 que dice, se da una abundante cosecha de frutos espirituales. Capítulo 5, versículos 3 al 5 nos dice de la siguiente manera, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ojo con los que piden paciencia. Los que piden paciencia están pidiendo tener tribulaciones porque las tribulaciones producen paciencia, dice acá. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso dice la palabra del Señor en los versículos 3 al 5. Se da una abundante cosecha de frutos espirituales. Entre los resultados de la justificación, no se olvide, está la producción de estos frutos espirituales en la vida cristiana. No se olvide que también es parte del desarrollo cristiano, el desarrollo y el crecimiento y el aumento de las cualidades que son parte del fruto del Espíritu Santo. La vida del justificado se caracteriza por una experiencia de restauración de la comunión y la paz para con Dios. Como señalamos anteriormente, la relación con Dios se establece por medio de la entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Esta experiencia se expande cuando el cristiano puede alegrarse en la esperanza de la gloria de Dios, y se expresa a medida que se van produciendo en el creyente los frutos espirituales. Estas cualidades no solo aseguran la permanencia en el Señor, sino que hacen del cristiano un miembro productivo en el cuerpo de Cristo, la Iglesia. La gracia y la esperanza en las cuales se encuentra la firmeza para enfrentar la vida cotidiana y permiten alcanzar crecimiento y madurez. No obstante, debe aclararse que esto se logra simplemente a través de las pruebas y dificultades que se enfrentan a lo largo del camino de la fe. Una vida así solo es posible como resultado del ministerio del Espíritu Santo, cuyo fruto se manifiesta en una vida justificada. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo expresa el propio Pablo en el capítulo 8, versículo 23. El amor de Dios, el cual ha sido derramado sin medida en nuestros corazones, no es algo, sino alguien. El amor de Dios está activo en nuestra vida, por cuanto nos es dado a través de la presencia personal del Espíritu Santo. Es así como este amor del que hablamos, este amor divino, está operando en nosotros y mantiene viva nuestra esperanza en la gloria venidera. Y porque nuestra esperanza en la gloria venidera no es lo he dicho muchas veces y así lo creo, y esa es mi convicción, no es una creencia vaga en que posiblemente pueda ocurrir. Jamás. No es así. La esperanza de la gloria venidera es la certeza, la convicción de que eso es. Solo falta el tiempo que se cumpla. Pero eso va a ser. Y eso es porque es plan de Dios
el plan de Dios está diseñado de esa manera para nosotros. He ahí el secreto y la razón del gozo constante en el diario vivir del cristiano. El gozo del cristiano está en aquello que está por venir. Y esa esperanza cierta, esa convicción certera de que eso que está por venir va a ser, entonces permite que hoy día el cristiano se goce en aquello y pueda vivir una vida llena de paz. Por la paz que ha puesto este encuentro justificatorio con nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo y mantenido en nuestra vida por la presencia del Espíritu Santo. Y el punto D nos dice que se disfruta un estado de reconciliación con Dios. Fíjese, se disfruta. La reconciliación siempre trae gozo, siempre trae tranquilidad, siempre trae una alegría especial. Cualquier tipo de reconciliación que es sincera y es evidente, aún entre los hombres, trae tranquilidad y alegría. Fíjense ustedes que cuanto más la reconciliación que tenemos con nuestro Dios trae paz, trae gozo, trae alegría, trae liviandad, trae alivio a nuestra vida, porque nos hemos reconciliado con el Padre. Él estuvo dispuesto esperando siempre. Y cada vez que vamos a Él, contritos y humillados, nuevamente Él perdona a través de Jesucristo. La vida en el pecado, del capítulo 5, versículo 6 al 11, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su gracia. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La vida en el pecado es un estado de permanente enemistad con Dios. Pero por la gracia divina y la obra de Cristo en la cruz, hemos sido perdonados, lo hemos dicho ya en reiteradas ocasiones y lo seguiremos diciendo tantas veces sea necesario. Justificados también fuimos y reconciliados también, reconciliados con Él. Estábamos bajo la ira de Dios, sí, así era, estábamos bajo la ira de Dios. Pero ahora hemos entrado en la gracia de Dios, en la cual estamos firmes. Pablo declara que la base y razón de este privilegio es el amor de Dios. Ese amor especial y único por el cual no se puede encontrar paralelo. El apóstol no niega la posibilidad de que un ser humano pueda dar su vida por salvar a la de otro. Pero esto ocurriría solo en casos muy, pero muy especiales. Es muy raro, dice Pablo, que alguien dé su vida por un buen hombre y por una buena causa. Sin embargo, el sacrificio redentor de Cristo es un caso insólito. ¿Por quiénes sacrificó su vida nuestro Salvador? ¿Qué había en nosotros que pudiera haber merecido el amor de Dios y el sacrificio de Jesús? La verdad es que no había mérito alguno. Pablo enfáticamente nos confronta con una lista de calificativos negativos: débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios. Este grandioso
e incomparable amor de Dios, manifestado a nosotros en Cristo, ha hecho posible nuestra reconciliación con Dios por medio de su sacrificio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice el versículo 8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra bendición que se produce en el creyente en el estado de justificación es la promesa de no ser sometido al juicio que ha de venir. ¡Ay, gloria al Señor! No nos van a meter al juicio de condenación. Vamos a ir a un juicio, sí, pero no a ser el juicio de condenación, sino aún cuando somos creyentes, también saldrían algunas cosas que no son tal vez lo más deseable para un hijo del Señor. Entonces, hermanos míos, estando justificados en su sangre redentora, también seremos salvos de la ira. Versículo 9. En el juicio de Dios, si permanecemos en Cristo, Él nos protegerá de la ira divina. Con razón dice este gran creyente que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Fíjese qué relevante, qué grandioso es todo lo que, las bendiciones que recibimos, los beneficios, los efectos inmediatos que vamos recibiendo a través de esta justificación. No seremos sometidos a juicio. Seremos salvos de la ira de Dios. Y por esa razón nos gloriamos en el Señor. Demos gloria al Señor por ello. Santo es. Y aún así quiso rescatar lo que se había perdido. Y el punto 2 nos habla de las provisiones que duran permanentemente en los justificados por la sangre de Cristo. ¿Cuáles son las provisiones que duran permanentemente en los justificados? Vamos con la primera. Protección divina contra la herencia del pecado. Versículos 12 al 14 nos dice rápidamente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán confrontado y presentado a la par con Cristo. Adán es la cabeza representante de la humanidad contagiada por el pecado. Pero Cristo es la cabeza de la iglesia, los beneficiarios del nuevo pacto. Adán solamente era el tipo, la figura del que había de venir. Esta expresión era una manera de referirse al Mesías. El mensaje de Juan el Bautista, enviado por medio de sus discípulos a Jesús, contiene exactamente esta misma expresión. ¿Eres tú el que habría de venir o el que había de venir? Dicha en Mateo capítulo 11, versículo 3. La expresión griega tupos indica que existe relación y contraste al mismo tiempo entre los dos elementos conectados con ella.
Pablo afirma que Adán es el tipo de Jesucristo, lo cual significa que está relacionado con Cristo en que ambos han sido designados como cabezas de la humanidad. Pero el contraste es claro, en que Adán ha sido designado como cabeza del reino de la muerte. En cambio, Cristo es la cabeza del reino de vida. El versículo 17 nos expresa aquello, donde dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Ese es el contraste entre Adán y Cristo. Separados de Dios y de su gracia, estamos condenados, porque Adán, nuestro representante, solo podemos esperar a través de él muerte. Pero si somos trasladados al reino de la gracia y la justicia en Cristo y permanecemos en él, viviremos porque Cristo es la fuente de vida eterna y en él recibimos la justificación de la vida. Pablo sigue agregando allí en el libro de 1 Corintios capítulo 15 versículos 21 y 22, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por lo tanto, hermanos, la caída de Adán fue el principio del reino de la muerte. La resurrección de Cristo ha sido el principio del reino de vida. Y vamos a la abundancia de las gracias y el don de la justicia en Romanos 5, del 15 al 17. Y ahí ustedes búsquenlo en su Biblia y leámoslo. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La comparación entre Adán y Cristo se limita a la condición de ambos como cabeza de la humanidad. Pero lo que recibimos de Jesús es muchísimo mejor que lo que hemos heredado de Adán como cabeza del género humano. El versículo 15 que recién leíamos establece una comparación, pero de tipo muy diferente. Esta comparación se da por contradicción. Pablo nos dice que el tipo y lo que éste tipifica sean parecidos, sino que son totalmente opuestos. Pero el don no fue como la transgresión, dice Pablo, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más
para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por un lado está la acción humana, la desobediencia de un hombre que ha traído terribles consecuencias para toda la humanidad. Pero por el otro lado está la acción divina llevada a cabo por medio de nuestro representante y cabeza de la Iglesia, Jesucristo. Ha sobrepasado las consecuencias destructivas de la actitud de Adán. Y por si eso fuera poco, hermanos, Pablo continúa mostrando el marcado contraste entre Adán y Cristo cuando declara que los resultados negativos de la caída vinieron a causa de un solo pecado. Pero en el caso del don de salvación, el amor de Dios se manifestó a causa de muchas transgresiones para justificación. Vea usted la diferencia de esta comparación. Por un solo pecado muchos se vieron afectados, pero la gracia de Dios vino por mucho pecado, por mucha transgresión, a través de Jesucristo. El contraste se hace aún más evidente cuando Pablo dice que en el caso de Adán el dominio de la muerte reinó con gran poder destructivo, pero ahora en Cristo el dominio de la vida reina con mayor poder vivificante, por cuanto la nueva vida en Cristo se debe a la abundancia de la gracia y el don de la justicia, que provienen de Dios, por medio de Jesucristo, por la justicia y la obediencia de uno solo. El don y la gracia de Dios han sido otorgados de manera abundante a los muchos que ahora vivimos en Cristo, justificados por su gracia. Y la letra C nos habla de que la justicia de Cristo justifica y da vida eterna. Del versículo 18 al 21 leemos: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por lo tanto, la justicia de Cristo justifica y da vida eterna. Nuevamente el apóstol Pablo vuelve a comparar este contraste de la transgresión de Adán con la justicia de Jesucristo. En este pasaje, él hace ver que es por la justicia de uno que la justificación de vida ha venido a todos los que creen. La expresión a todos los hombres no debe tomarse como base para enseñar un evangelio universal. Ojo, algunos quisieran creer que todos van a ser salvos. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Pero la verdad es que no todos lo van a hacer, porque no es el anhelo del corazón del hombre. Solo por eso. La opción está. La justificación de vida se concede exclusivamente a aquellos que son de la fe, de la misma fe que Abraham tuvo. La justificación de vida es un regalo inmerecido que procede de Dios. Por esta razón, se puede asegurar, sin lugar a dudas, que la justicia de Jesús es la base fundamental de la salvación por la fe. Así como el pecado de Adán fue la razón para sumergir a
toda la raza humana en un estado de condenación sin esperanza. Todo el pasaje entre el versículo 18 y el versículo 21 constituye un solo discurso dedicado al análisis de la justificación por la fe. La declaración del versículo 18 no se debe tomar en forma independiente de los conceptos del versículo 19. Esto es, así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como para la desobediencia, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La declaración del versículo 18 no se debe entonces tomar de manera independiente de los conceptos del versículo 19, pues la división de versículos es más bien una mecánica utilizada muchos siglos posteriores a la escritura de los libros de la Biblia, ¿ya? Pero no es parte del texto original. Pablo no había concluido todavía el contraste entre Adán y Cristo. Aquí se introduce un nuevo elemento de contraste. El concepto dominante en ambos versículos es la desobediencia de Adán y la obediencia de Cristo. El versículo 18 contrasta la transgresión de Adán con la justicia de Cristo, mientras que en el 19 se compara la desobediencia de Adán con la obediencia de Cristo. La desobediencia de Adán fue la raíz de su transgresión y la obediencia de Jesucristo es la fuente de nuestra justificación. Como hemos venido demostrando, Adán y Cristo son los dos mayores polos opuestos en la historia de la humanidad. ¿Cuál es entonces el papel de la ley en este marcado contraste? Pablo ha declarado claramente y de manera previa la existencia del antiguo orden en Adán y el nuevo orden en Cristo. No hay lugar para ningún otro protagonista sugerido por algunos. El dominio de la muerte y el dominio de la vida son polos completamente opuestos y no dejan lugar para ningún otro dominio. Cuando Pablo dice que la ley se introdujo, el término usado en griego es pareiselten y se refiere a algo que ha sido añadido. Pablo no menciona la ley como si fuese un elemento, sino como lo que fue introducido en un sistema que ya existía. La ley fue introducida como la expresión de la perfecta voluntad divina, introducida durante el dominio de la muerte y del pecado, a fin de contrastar la perfecta y santa voluntad de Dios con la pecaminosa desobediencia del hombre. Este es el significado de la expresión para que el pecado abundase, para que quede evidencia clara de las prácticas humanas como disidentes absolutamente de la voluntad de Dios. La santidad de Dios manifestada a través de la ley hizo más evidente la impiedad del hombre, pero la ley era incapaz de limpiar tal inmundicia. No había posibilidad, solo podía exponerla públicamente, la inmundicia y el pecado. Ese era el propósito de la ley. Por eso, la gracia de Dios fue manifestada en forma tan abundante que sobrepasó aún la enorme magnitud de la impiedad del hombre. Si la impiedad del hombre era inmensa, la gracia de Dios sobrepasó todo aquello. Por eso, cuando la ley expuso públicamente la impiedad del hombre y demostró que éste era inexcusable, Dios también mostró su amor para que la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo,
Señor nuestro. Finalmente, hermanos, podemos decir que nuestro recorrido por este capítulo 5 de Romanos nos ha dejado simplemente mucha más claridad sobre el tema de la justificación por la fe. Se dio especial atención a los beneficios y a los frutos espirituales que se manifiestan en la vida de una persona justificada. La justicia que procede de Dios por medio de Jesucristo ha hecho posible nuestra reconciliación con Dios. La paz que ahora disfrutamos nos da la fortaleza para soportar las vicisitudes del diario vivir. Tenemos una esperanza, sí, tenemos una esperanza sólida en la futura manifestación plena de la gloria de Dios. Se va a manifestar, tenemos certeza de ello. Esto no se acaba aquí, señores, como dicen algunos. Hasta aquí queda todo. No, aquí no queda todo. Se van a manifestar la gloria de Dios. Y ya no tememos los horrores que amenazan a los que no han sido perdonados. Por otra parte, se hace alusión a la ira de Dios, la cual será plenamente manifestada en contra de los que aún permanecen en su pecado. Sin embargo, a nosotros que permanecemos en Cristo, nos espera la vida eterna, porque justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira. Gloria al Señor. Y estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y el elemento fundamental del triunfo en este trascendente hecho es la justicia de Jesucristo, cuyo sacrificio ha levantado la esperanza de todos los que acuden con fe a la gracia del perdón y la justificación. Justificación, condenación, todo queda claro. El que ha sido justificado, hermanos míos, manifiesta una actitud de agradecimiento al Señor por el perdón y disfruta de una paz duradera. ¿Es esa su experiencia? Gloria al Señor por ello. Si no lo es, vamos, hay tiempo, todavía hay tiempo para volver nuestro rostro al Señor. ¿Cuál es el primer gran beneficio de la obra de la justificación realizada por fe en el sacrificio de Cristo? Paz entre Dios y el hombre, y entre el hombre y Dios. ¿Por medio de quién tiene entrada a la gracia los que son bendecidos con la obra de la justificación? Usted sabe, respóndala. ¿Por qué deben los creyentes? La pregunta ¿por qué deben gloriarse los creyentes en las tribulaciones? ¿Qué razón debe haber para gloriarse? Decíamos que por allí hay algo que tiene que ver con la paciencia. Véalo, recuérdelo. Tome este video y revíselo y revíselo y vea cuál es la respuesta. ¿Por qué podemos afirmar que el amor de Dios está activo en nuestras vidas? Porque hay paz en nuestro corazón. Porque hemos sido justificados. Y porque el Espíritu de Dios hace o activa el fruto de Él mismo en nuestra vida y se comienza a evidenciar. Hermanos míos, gracias por su atención. Le invitamos para que estudie la lección en el libro de Romanos, capítulo 6, domingo 26 de julio. Y ahora quiero invitarles a todos ustedes. Vamos a cantar un himno.
Sí, vamos a cantar un himno y ese himno se titula, a propósito de justificación, Mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó. ¿Cuántas culpas nuestras llevó nuestro Señor? ¿Cuántas culpas ha cargado nuestro Señor? Bueno, cada uno de nosotros sabemos. Las mías son muchas y las siguen habiendo. Y por eso soy un agradecido de Dios, porque Él, aún así, aparte de todas las debilidades que tenemos, Él perdona nuestros pecados si vamos a Él con sinceridad. Hermanos míos, les invito a cantar. ¿Cómo estuvo ese himno? Mis culpas Él llevó. Alegre siempre cantaré. Al Señor por siempre alabaré. Cansado y triste vine al Salvador. Mi eterna dicha hallé en su amor. Mi culpa Él llevó. Borrados todos mis pecados son. Me justificó. Mi culpa Él llevó. A Él feliz elevo mi canción. Ya vivo libre de condenación. Otro regalo, otra expresión de su gracia. Mi culpa Él llevó, su dulce paz tengo en mi corazón. No es un accidente. La evidencia de haber creído en Cristo Jesús, la primera evidencia es que se organiza tu vida. Hay paz en tu vida, hay paz en mi vida. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevará
Perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevará. Oremos, hermanos, y con esto concluimos en el día de hoy. Padre, estamos agradecidos, Señor, de ti. Eres tremendo, Padre. Eres grandioso. Eres todopoderoso. Si bien es cierto, eres un Dios lleno de amor. Eso no cabe la menor duda. Has hecho todo, todo y más allá de lo imaginable por nosotros, para poder restaurar la relación entre nosotros y tu persona, Señor, al haber sacrificado a Jesús. Por eso, Señor, inmerecidamente somos hijos tuyos. Pero tú lo quisiste de esa forma, y nosotros por fe hemos creído que así es, a través de nuestro Salvador Jesucristo. Muchas gracias, Padre, por eso te alabamos, por eso bendecimos tu nombre, porque eres nuestro Padre. Así lo creemos, esa certeza tenemos, y tenemos la certeza de que no tendremos que enfrentar juicios condenatorios ante ti, porque Jesucristo nos justificó, porque no tenemos que enfrentar tu ira si no somos receptores de la generosidad y el amor tuyo en cada día. Muchas gracias, Señor, por eso. Gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos. Y si Dios así lo permite, nos estaremos encontrando el próximo domingo estudiando otro pasaje del libro de Romanos, capítulo 6. No se olvide. Bendiciones.